Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Restricción del Crecimiento Intrauterino y Evaluación Doppler, dirigida por nuestra ponente, la doctora Isabel Ore Moreno, médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Ore. Bienvenida, estimada doctora Ore. Por favor, vamos a iniciar con la ponencia. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el paso para el desarrollo del tema. Adelante. Buenos días. Hoy día vamos a hablar de la restricción de crecimiento intrauterino y la evaluación Doppler que se le hace a este tipo de pacientes en los que tenemos este hallazgo. Entonces, para, ya, para la evaluación de esta patología que ahora es muy frecuente, tenemos que basarnos en guías. Entonces, las guías en las que podemos basarnos son estas que están aquí y que son las bajo las cuales he hecho esta exposición. Entonces, hay diferencias entre cada guía respecto sobre todo al manejo que se le va a dar al tipo de paciente que encontramos, pero lo más importante en esta exposición va a ser cómo vamos a encontrar, cómo vamos a definir esta patología, ¿no? Entonces, para hacer la definición, tenemos que la restricción de crecimiento intrauterino es la condición por la cual un feto se queda pequeño y no desarrolla su potencial genético de crecimiento. Entonces, se considera un feto pequeño para la edad gestacional el que tiene un peso fetal estimado inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3. Y para restricción de crecimiento intrauterino, vamos a hablar de estos bebés que están por debajo del percentil 10 con una alteración en el Doppler o un percentil menor al 3. También se pueden agregar otros criterios de diagnóstico, como la del percentil del abdomen o en la caída del crecimiento en percentiles. Si, por ejemplo, yo tenía un bebito creciendo en el percentil 75 y lo tengo en el percentil 25 para la siguiente evaluación en el tercer trimestre, entonces ha caído 50 puntos de percentil. Eso también lo podríamos considerar como una restricción de crecimiento intrauterino. Este tipo de evaluación es un poco más difícil porque habría que hacer un seguimiento de este tipo de pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer es definirlo con la evaluación que se haya en el momento que se hace la ecografía, que serían estas definiciones que acabamos de presentar. Entonces, de estos bebitos que tienen pesos menores a lo esperado para la edad gestacional, 2/3 van a ser pequeños para la edad gestacional y 1/3 van a ser verdaderas restricciones de crecimiento intrauterino, que son los que nos van a importar. Entonces, dentro de las causas, tenemos causas que son maternas, las que son del propio bebé y de la placenta. Entonces, dentro de las causas maternas tenemos una condición médica preexistente, que podría ser, por ejemplo, diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, enfermedad cardíaca cianótica en la mamá, trastornos hipertensivos del embarazo, que es una de las causas más frecuentes que tenemos, síndromes antifosfolipídicos, uso y abuso de sustancias, que va desde básicamente como el alcohol, que sería lo de uso más frecuente, exposición a teratógenos como medicamentos o sustancias químicas, malformaciones uterinas, que ahora no es poco frecuente. En el servicio tenemos bastantes pacientes con úteros bicornes. Dentro de las causas placentarias y o ovulares, tenemos la normalidad del cordón umbilical y una insuficiencia placentaria. Y dentro de las causas fetales tenemos enfermedades infecciosas congénitas, alteraciones genéticas o cromosómicas, alteraciones estructurales congénitas como malformaciones en el bebé, y una gestación múltiple, ¿no? Los gemelos van a ser pequeños, entonces en estos gemelos debería utilizarse tablas para gemelares, pero nos va a servir también, aunque no usemos tablas pregemelares, irlos clasificando de acuerdo a tablas generales. El diagnóstico, para hacer un diagnóstico real de una restricción de crecimiento intrauterino, hay que estar seguros de la edad gestacional, porque yo puedo estar considerando que una mamá tiene cierta edad gestacional y me sale un percentil bajo,
y luego recalculando la edad gestacional es que tiene menos edad gestacional. Tener una fecha de última regla confiable es bastante difícil, por lo que algunas guías ya recomiendan basarse solamente en las ecografías. Lo ideal sería tener una ecografía que vaya entre las 6 a 9 semanas. Ya suele ser lo convencional. La mayoría de pacientes tiene una ecografía de primer trimestre y con esta podemos hacer un cálculo adecuado muy cercano a la edad gestacional real, que con fechas de última regla confiables van a tener un grado de coincidencia bastante alto. Si es que no tuviéramos ningún control prenatal, que también tenemos este tipo de pacientes, entonces lo único que nos va a servir para ir más o menos acercándonos a una edad gestacional que pensemos que podría ser la edad gestacional de este bebito es de acuerdo al trimestre en el que se encuentre, ir midiendo ciertos parámetros. Por ejemplo, para el segundo trimestre, uno de los mejores parámetros que vamos a usar va a ser el diámetro biparietal y con este podremos aproximar. Ahora, si yo tengo un pequeño para edad gestacional o un RSU, entonces ahí el diagnóstico va variando, ¿no? Podría complementarlo con la evaluación Doppler y de acuerdo a eso ver si encuentro alguna alteración y asociarlo también a la condición de la mamá. Entonces, la clasificación, segundo, que ya encontré un bebito pequeño, es en restricción de crecimiento fetal temprano, que va a ser menos de 32 semanas, y el tardío. Entonces, la diferencia entre estas edades gestacionales es la viabilidad, la posibilidad de vida y de complicaciones. Entonces, en los bebitos que son pequeños para edad gestacional, restricciones de crecimiento intrauterinos menores de 32 semanas, vamos a tener que es calculado por los diámetros que ya dijimos, ¿no? Y los percentiles poblacionales van a ser bien variables. Ahora, ¿cuál es el problema con los RSUs precoces o tempranos de menos de 32 semanas? Es el manejo. ¿En qué momento termina la gestación? Estos bebitos han estado expuestos a un alto grado de hipoxia. Entonces tienen una adaptación cardiovascular sistémica, pero lo cual hace que también tengan una remodelación en lo que son las fibras en la forma y función del corazón. Y tienen un alto grado de insuficiencia placentaria, casi siempre se asocia. Entonces un feto inmaduro con tolerancia a la hipoxia alta, por historia natural, porque ha estado expuesto a ella, es de baja prevalencia, pero alta mortalidad y morbilidad, probablemente porque es precoz. Estamos hablando de bebitos de edades gestacionales muy tempranas. Y en un RSU tardío, el problema va a ser el diagnóstico. Hay un bajo grado de insuficiencia placentaria usualmente y la hipoxia es moderada con una adaptación cardiovascular central que no es buena. Entonces, este bebito no tiene mucha tolerancia a la hipoxia y tiene baja mortalidad, pero eh, tiene alta tasa de morbilidad, sobre todo en problemas de desarrollo neurológico. Entonces, lo mismo que estábamos mencionando, el manejo, la el principal target va a ser en los tempranos el manejo y en los tardíos la detección. Entonces, la mayoría son tardíos, pero los tardíos también van a tener más morbilidad, los tempranos van a tener más mortalidad y lo más frecuente en los tempranos es que se asocie a trastornos hipertensivos del embarazo. Ahora, el manejo consiste principalmente en su diagnóstico y seguimiento. Entonces, eso les va a importar a todos los médicos que estén en primer nivel de atención o quien esté llevando el control de la paciente para saber en qué momento debo terminar la gestación. Entonces, si una vez ya tuve el diagnóstico de una restricción de crecimiento intrauterino, este bebito debe ser llevado, sobre todo si es un prematuro, a un nivel de atención que cuente con UCI neonatal, se le pueda dar la atención que va a necesitar. Entonces, existen algoritmos para el diagnóstico y manejo de la restricción de crecimiento intrauterino. Por ejemplo, este es uno del 2020 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, entonces en el que hago el diagnóstico y lo clasifico en RSU temprano, tardío o severo y de acuerdo a eso lo voy a manejar. Va a importar la edad gestacional. Por ejemplo, yo para terminar una gestación que tiene más de 37 semanas, en ese momento lo puedo terminar. Es un bebito que está a término, pero me va a importar
la evaluación del Doppler. Entonces aquí entra lo que es la evaluación del Doppler. Si tengo una arteria umbilical normal, entonces tengo un bebito que es un peso percentil entre 3 y el 9, lo voy a finalizar entre las 38 y 39 semanas. Si es un peso percentil menor al 3 con una arteria umbilical normal, estoy hablando de un RSIU por el peso, pero lo puedo terminar a las 37 semanas porque según la evaluación Doppler, el bienestar fetal está adecuado. Si tengo una arteria umbilical con diástole disminuida, entonces tengo que hacer un Doppler de la arteria umbilical semanal. Tengo que hacerles evaluación de cardiotocografía, que es el cardiotocograma, y considerar la evaluación del peso también de acuerdo a cuando se haya diagnosticado la restricción de crecimiento y si se ha diagnosticado ya la diástole disminuida y puedo terminarlo también a las 37 semanas de acuerdo a cómo vaya la evolución. Si esa diástole disminuida se vuelve una diástole ausente, entonces considero la hospitalización de esta paciente y el Doppler del arteria umbilical se va a hacer 2 a 3 veces por semana. Tengo que tener ya maduración pulmonar, dependiendo de la edad gestacional a la que estoy haciendo el diagnóstico. Le hago monitoreo del bienestar fetal con una cardiotocografía y considero la evaluación del peso estimado fetal, al igual que junto con el Doppler de la arteria umbilical. Y este tipo de gestaciones lo puedo terminar hacia las 33 a 34 semanas. Cuando la arteria umbilical tiene una diástole reversa, claramente estos bebés también tienen que estar hospitalizados, ya tienen que haber tenido corticoide, evaluación cardiotocográfica todo el tiempo y hay que considerar el tipo del peso que tiene el bebé. Este tipo de alteración va a requerir otro tipo de evaluación, que es donde voy a evaluar, dependiendo de la edad gestacional, el ductus venoso y puedo finalizarlo entre las 30 a 32 semanas. Entonces, como estábamos mencionando acá, hemos hablado del RSIU tipo 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la evaluación Doppler de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y del ductus venoso. Entonces, en el RSIU tipo 1, tengo una insuficiencia placentaria leve con un bebito que es severamente pequeño, em, un IP de la arteria umbilical mayor al 95, de la arteria cerebral menor al P5 o un índice cerebroplacentario menor al P5, con un peso fetal menor al P3. Cualquiera de estas, no todas juntas. Ahora las puedo tener todas juntas. Entonces, si yo tengo un bebito que está ya con las 37 semanas, entonces ese va a ser el momento de terminar la gestación. Si es prematuro, entonces tengo que catalogarlo de acuerdo a qué cosa estoy presentando. Si tengo un IP de la arteria umbilical mayor al P95 con diástole ausente, entonces, perdón, con diástole ausente, entonces ya estoy hablando de un RSIU 2. El riesgo de cesárea es mayor al 50%, incluso si lo llevo hacia la inducción, porque no necesariamente quiere decir que si tengo un RSIU tipo 2, lo voy a llevar a una cesárea de frente. El Doppler se hace la evaluación, como les estaba mencionando, 2 veces por semana y el parto va a ser después de las 34 semanas, dependiendo de la evolución del Doppler. Luego tengo el RSIU 3, en el que tengo ya un deterioro fetal avanzado con una baja sospecha de acidosis fetal, con una arteria umbilical en diástole reversa, que es como se ve en la imagen. Ese tipo de onda va a existir. Son ondas de la arteria umbilical que tienen un pico como alto y una diástole, que es en la parte baja de acá, entonces se ve esta flechita que va hacia abajo. Entonces, esa es la diástole reversa. Tiene mayor asociación con riesgo de muerte fetal y un mal resultado perinatal. El parto por cesárea se hace después de las 30 semanas y el control, ni bien lo diagnostiqué y espero hacerle maduración pulmonar, si es antes de las 32 semanas, protección neurológica con sulfato de magnesio, hago un control cada 24 a 48 horas. Pero también en estos bebitos voy evaluando ya el ductus venoso. Entonces, si yo tengo un RSIU tipo 4 en el que el ductus venoso me va a salir con una onda de diástole reversa, entonces tengo alta sospecha de acidosis fetal y alto riesgo de muerte fetal. Probablemente en el cardiotocograma vamos a encontrar desaceleraciones espontáneas y una reducción de la variabilidad, claramente.
el ductus venoso reverso y estos eventos predicen la muerte fetal dentro de los 7 días, ¿no? Pero hay que estar atento a la evaluación de cómo vaya desarrollándose el bebé. La resolución posmaduración pulmonar se va a indicar entre las 26 y 28 semanas. Más que eso no van a llegar a estos bebés. Si tiene más de 28 semanas, entonces definitivamente lo que ahí se va a hacer es el término de la gestación. Entonces, el ductus venoso es un parámetro Doppler que es de los más determinantes para predecir riesgo de muerte fetal en los RCIUs de inicio precoz. Tiene ondas que son características. La que más nos va a importar es la onda A cuando se vuelve ausente o reversa y se va porque se asocia a la mortalidad perinatal. Independientemente de la edad gestacional al momento del parto, tiene un riesgo de 40 a 100% de morbimortalidad. Y el mejor predictor del momento de parto en fetos en condiciones críticas que tienen edades gestacionales muy precoces en las que no sé si terminar o no terminar la gestación. Entonces, esto me lo va a definir, ¿no? Digamos que yo tengo un bebito, un RCU precoz, que tiene una arteria umbilical con diástole reversa, pero es muy pequeño, entonces hago un ductus venoso. Si el ductus venoso todavía se puede parecer algo a esta onda de acá arriba, que tiene una onda A positiva, puedo mantenerlo para que complete modulación pulmonar y protección neurológica. Pero si tengo un bebé en el que ya encuentro un ducto venoso reverso, entonces este tiene un riesgo de mortalidad bastante alto. Según las evaluaciones que voy a encontrar y la clasificación en la que voy a clasificar al pequeño para edad gestacional, que realmente es un bebé normal, solamente que es pequeño, no se sabe realmente a veces cuál es la causa. Y si tengo un RCU 1, 2, 3 o 4, va a variar el seguimiento, que es lo que ya hemos mencionado. La finalización de la gestación, también ya lo hemos mencionado, al pequeño para edad gestacional, que es un bebito que en realidad no tiene ninguna alteración, más que está pequeño, podría ser incluso un pequeño constitucional, no contraindica el parto vaginal y puede finalizarse a partir de las 40 semanas como cualquier gestación. La restricción de crecimiento intrauterino de estadio 1 se llega hasta las 37 semanas, el RCU2 a las 34, el RCU3 a las 30 y el RCU4 a partir de las 26 semanas. No es siempre que se deba llegar a esa edad gestacional, porque si, por ejemplo, tengo un bebé, un RCU3 de 30 semanas que al momento de la reevaluación empieza a tener un ductus venoso con onda reversa, ya se volvió un RCU4, entonces a las 30 semanas podría terminarlo. Dependiendo del resto de la evaluación, factor materno, maduración, protección neurológica y que tenga una UCI neonatal disponible. En los bebitos que tienen un Doppler con ductus venoso patológico y Doppler de la arteria umbilical normal, se continúa la gestación hasta las 34 semanas, dependiendo de la evaluación de evolución del Doppler. Cuando hablamos de gemelos, todo cambia, ¿no? Entonces, depende si estamos hablando de gemelos bicoriónicos biamnióticos, bicoriónicos o monocoriónicos monoamnióticos o monocoriónicos biamnióticos. Entonces, por ejemplo, el RCU selectivo en gemelos monocoriónicos va a tener otra clasificación. Este se clasifica en 3 estadios. Tenemos la clasificación, la tipo 1, donde la onda Doppler de la arteria umbilical tiene un flujo diastólico final positivo. Entonces, solo es que hay una restricción de crecimiento del peso. En el tipo 2 hay ausencia o onda A, perdón, o diástole final ausente. Entonces, esto tiene el riesgo, incluso en ambos gemelos, hasta un 29% de riesgo de secuelas neurológicas y hasta el 15% de nacidos antes de las 30 semanas. Y en el tipo 3 existe un patrón cíclico intermitente de la onda reversa. En algún momento está reversa y en otro momento no está reversa. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que se ve a la imagen esto. Y esto se debe a la gran anastomosis arterial de los vasos que comparten.
lo que condiciona el curso clínico y favorece accidentes agudos de transfusión feto-fetal. La discordancia de pesos entre estos bebés mayor al 25% suma un factor de mal pronóstico, inclusive. Entonces, como estábamos mencionando, en el tipo 1 se ve la diástole todavía está presente, pero ya hay restricción de crecimiento de alguno de los bebés. En el tipo 2, aquí la diástole está ausente. Y en el tipo 3, en algún momento está reversa y en algún momento está incluso presente o ausente. Entonces, el tipo 3 es un caso diferente, pero esto se justifica o se explica por las anastomosis de vasos que son de mayor calibre. Pero la que va a ser de peor pronóstico, digamos, va a ser la tipo 2, en la que el riesgo de deterioro intrauterino del feto con restricción de crecimiento es alto, más o menos el 90%, y el pronóstico es peor. Entonces, el riesgo de daño cerebral del gemelo grande en el tipo 2 es bajo, en el tipo 3 es del 10 al 20% y en el tipo 1 también es bajo. Ahora, en los RSIUs de monocoriónicos, el manejo en el RSIU tipo 1 es el seguimiento semanal quincenal con criterio de resolución que voy a terminar después de las 30 semanas con maduración pulmonar y dependiendo si se desarrolla antes, a las 32 semanas. Y en los RSIUs tipo 2-3, el seguimiento es semanal dependiendo si hay el ductus venoso ausente o reverso, porque ya vimos que la arteria umbilical va a ser oscilante o ausente. Y la edad gestacional, cuando es previable, cuando se hace el diagnóstico en previable, en los cuales sería una transfusión feto-fetal evidente, lo que puede hacerse como manejo es la oclusión del cordón del gemelo afecto o la coagulación láser de las anastomosis. Y en los gemelos que ya son viables, la finalización de la gestación idealmente más allá de las 32 semanas con corticoides y sulfato de magnesio. En la gestación gemelar bicorial, con restricción de crecimiento de uno de los fetos, si tengo un bebito con el peso estimado para un pequeño para edad gestacional y uno con restricción de crecimiento estadio 1, puedo llegar incluso a las 37 semanas, como si fueran gestaciones independientes. En el estadio 2 finalizó la gestación, en el caso de porque son gemelares, estoy terminando las 34 semanas por cesárea, en el estadio 3 por cesárea a las 30 y en el estadio 4 a partir de las 28 también por cesárea. También dependiendo de la disponibilidad de UCIs neonatales y con maduración pulmonar y protección con sulfato de magnesio para neuroprotección. Eso sería. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Ore. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, las restricciones de crecimiento intrauterinos ahora son bastante frecuentes. En países desarrollados es 6% más o menos. Nosotros debemos tener una tasa bastante alta, quizás porque somos hospital de referencia, y solemos intentar terminar a los que no tienen ninguna otra complicación por partos vaginales, pero la tasa de cesárea es bastante alta. Entonces, si es que se llegara a hacer la detección de restricciones de crecimiento intrauterinos en nivel menor al hospital, que es un 3-1, lo ideal sería que se envíe la referencia para el hospital para poder hacerle un adecuado seguimiento. Porque, de acuerdo como hemos conversado, la evolución de los RCUs es en un momento están en un estadio 1, pero luego pueden volverse a un estadio 2 o 3, dependiendo de la patología a la cual la está condicionando y podrían necesitar la finalización de la gestación en cualquier momento. Entonces, son gestaciones de alto riesgo, son muy frecuentes ahora, van a necesitar probablemente unidades de cuidados intensivos neonatales cuando se diagnostican a precoces, antes de las 32 semanas, así que hay que hacerles un buen seguimiento.
Muchísimas gracias, doctora Ore. Al ver que no hay más dudas ni consultas respecto al tema y todo ha quedado completamente claro, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora Ore. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.